Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana, trayéndoles siempre nueva información en materia de liturgia católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. De igual manera, nuestra invitación está para que usted pueda conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en el cual compartimos temáticas diversas en materia espiritual, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, en el cual hemos dispuesto contenido de utilidad en el campo apologético, que le puede servir mucho a usted si sirve en el ámbito de la parroquia o quiere conocer mejor su fe católica para defenderla y sobre todo para amarla y vivirla. Tenemos nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, en la que ustedes nos pueden seguir y en la que encontrarán diversidad de materiales para enriquecer también su formación cristiana. Vamos pues a comenzar con la catequesis de este día, no sin antes ponernos en la presencia de nuestro buen Dios. Digamos con fe: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre bueno y rico en misericordia, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites una vez más con tu auxilio, con tu ayuda, con tu gracia, reunirnos para continuar nuestro proceso de conocimiento, de crecimiento en el conocimiento de nuestra fe celebrada en la liturgia. Te pedimos que la luz y la guía de tu Espíritu Santo nos asistan, que nunca nos falten para comprender adecuadamente estas temáticas que aquí abordamos. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, de San José su esposo, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder cumplir los santos mandamientos que tú nos das. Te lo pedimos a ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada habíamos clausurado la temática sobre lo que era el baptisterio, la pila bautismal, y dijimos también algunas palabras sobre el cirio pascual, que se coloca junto a la pila bautismal y debe permanecer en ese sitio después del tiempo pascual. Ahora continuaremos hablando de estos otros elementos que encontramos también en la zona de la nave del templo y que tenemos que conocer su origen, su historia y su sentido para que podamos pues tener más conciencia de estos espacios o estos signos que están presentes al interior de nuestro recinto sagrado. Quiero por ello, en continuidad con la temática anterior o relacionada de algún modo con ella, hablar ahora de las piletas o pilas de agua bendita que se colocan en los templos. De hecho, algunos de ustedes nos comentaron o nos hacían las preguntas referente a ellas en una de las sesiones anteriores y queremos pues también abordar este tema sabiendo que tenemos pendiente el tema de los confesionarios, el atrio y el campanario, temas con los que finalizaríamos
finalizaríamos toda esta sección del canal que hemos ampliamente dedicado a hablar sobre los lugares sagrados. Vamos pues a tomar la información en primer lugar de la Enciclopedia Católica. Siempre les menciono la fuente de donde tomamos la información para que ustedes tengan certeza que lo que aquí se les enseña no es palabra de un hermano tal, de un padre tal, sino que es enseñanza de la Iglesia, es lo que los documentos de la Iglesia nos permiten conocer sobre el tema y que pues tenemos la certeza de que no estamos diciendo ninguna herejía, ninguna herejía. De todos modos, siempre en la descripción de cada video le dejamos el enlace tanto a nuestros distintos canales, la página de Facebook, como también a las fuentes de donde consultamos nosotros los contenidos que desarrollamos. Hablemos pues de las pilas de agua bendita. Los recipientes destinados para el uso del agua bendita son de origen muy antiguo en la Iglesia y los testimonios arqueológicos compensan en cierta medida el silencio que sobre ellos guardan los documentos históricos y los libros litúrgicos. Es decir, que nuestra mayor fuente de conocimiento sobre el uso de estas piletas en la Iglesia primitiva nos lo va a aportar sobre todo la arqueología por medio de las investigaciones y los hallazgos que se han ido realizando. Hablando de libros históricos o documentos como tales, muy poco nos darán una referencia sobre este uso, y si es de libros litúrgicos, pues todavía menos vamos a encontrarlo, porque pues ya veremos las razones. El origen era más en un sentido práctico y luego se fue transformando a un sentido más litúrgico. Las pilas de agua bendita pueden dividirse en tres categorías. Las llamadas pilas fijas, que son las que se colocan en las entradas de la iglesia. La otra serían las pilas transportables o móviles, que son usadas para las aspersiones y ritos sacramentales. Y las pilas privadas, en las que el agua bendita se guarda en domicilios, ¿verdad?, en hogares de los fieles. Entonces son las tres categorías de piletas de agua bendita que podemos encontrar en la iglesia. El origen más remoto del uso de estas pilas las vamos a encontrar sobre todo en la iglesia oriental, en la parte oriente de la iglesia. La pila de agua bendita fue originalmente la fuente para las abluciones, ¿verdad?, llamadas cantharus o fiala, colocadas en el centro del atrio de la basílica y que todavía se encuentran en Oriente, especialmente en el monte Athos, ese monte sagrado, de manera muy particular para los ortodoxos, también en Siria y en Ayia Napa, en la isla de Chipre. Ahí podemos encontrar sobre todo estas piletas que datan de mucha antigüedad. Aquí se ha mencionado las abluciones que era este rito de purificación que utilizando el agua se lavaban ciertas partes del cuerpo, especialmente la cara, la boca, las manos, incluso a veces los pies, para entrar simbólicamente, ¿verdad?, con una purificación exterior, significando una purificación interior en el momento de acceder a la presencia de Dios en los lugares sagrados. Esta práctica ya era de muy vieja data dentro del pueblo de Israel, ¿verdad?, que existían incluso piscinas para hacerse estas purificaciones rituales. Estas fuentes dentro de la iglesia eran usadas por los fieles, quienes antes de entrar al templo se lavaban sus manos y pies de acuerdo con un rito probablemente derivado del judaísmo y que incluso todavía se observa en los países musulmanes. También los musulmanes tienen este tipo de prácticas. Aún para entrar dentro de sus mezquitas tienen una sección donde se dan este tipo de abluciones rituales, estas purificaciones. Cuando el atrio de la basílica cristiana se fue reduciendo a proporciones de un estrecho patio o un simple vestíbulo, que es esta sala que está ahí adjunta a la entrada por donde uno ingresa a los templos, pues la fuente dio paso a una estructura menos pretenciosa. De ser una gran pila para las abluciones, pues fue disminuyendo su tamaño, al igual que disminuyó
el tamaño del atrio de las basílicas y también el propósito se fue transformando. En el siglo VI, Paulo Silenciario, al describir las maravillas de Santa Sofía, alrededor del año 590 después de Cristo, siglo VI, ¿verdad? Estamos diciendo, menciona la presencia de una fiala, de la cual el agua salta ruidosamente en el aire, emergiendo de un tubo de bronce, con una fuerza tal que desvanece todos los males. Cuando en el mes de las túnicas doradas, que es el mes de enero, en la noche de la iniciación divina, el pueblo recoge en vasijas un agua incorruptible, ya que no la alcanza ninguna contaminación. Incluso cuando después de haber estado durante varios años alejada de su origen, se encerraba en el hueco de un cántaro y guardada en sus casas se mantenía por los fieles. Así describe pues esta visión de esta gran fuente que se encontraba en Hagia Sofía, esta basílica precisamente pues de Constantinopla. En Laura es una colonia de celdas o cuevas de ermitaños que estaban organizados en forma mixta entre cenobitas y eremitas. En ese sitio, en Laura, el agua bendita no destierra los males, sino que ilumina las almas. Este es el sentido con el que se usa el agua bendita. Estamos todavía en la parte oriental de la iglesia. Los fieles no sacan el agua bendita con el propósito de llevársela en este sitio, sino que quedan santificados por el rito de bendición que acompaña al agua. La bendición del agua ya se menciona en el ritual de Serapión del siglo IV, siempre en la iglesia en la parte oriental. En el ritual bizantino, la oración usada para esta bendición, similar a la de la epíclesis eucarística, donde se invoca al Espíritu Santo sobre las aguas, como se hace para con las especies del pan. Entonces, el agua, por la acción del Espíritu Santo, queda bendecida y recibe el nombre de agiasma. Significa santa, el agua santa, agiasma. En el Eucologio de Barberini, un eucologio es un libro que recoge distintas oraciones. En este libro del siglo VIII o IX, el título de una oración nos muestra que el agua bendita renovaba los efectos del bautismo. Ya desde entonces se hablaba de esta significación, de esta relación del agua bendita, que es un sacramental, con el sacramento del bautismo. Por eso es que quisimos tocar el tema de las piletas de agua bendita después de la fuente bautismal, porque hay una relación significativa, simbólica y muy profunda entre ambas. Las pocas inscripciones griegas encontradas en supuestas vasijas para agua bendita no indican de ninguna manera que estuviesen destinadas a tal alta dignidad. Entonces, hay inscripciones, etcétera, en ellas, en las que se han encontrado, en estos vestigios de esa vasija, pero estas inscripciones que se hallan, pues no da una certeza real de que esa vasija fuera exclusivamente para contener agua bendita. Podía ser que se ocupara todavía para abluciones o para otro tipo de uso que desconocemos. La pila de agua bendita de Cartago y varias urnas de mármol que se conservan en museos o descritas por anticuarios muestran meramente copias de una forma tomada de la Sagrada Escritura. Es decir, que la inscripción que aparece en ellas recoge, ¿verdad?, parafrasea textos de la Escritura que hablan del agua. Por ejemplo, en una de ellas la inscripción dice: tomen agua con alegría, pues la voz del Señor está sobre la agua. Entonces, aquí hay una nota del editor dentro de la Enciclopedia Católica que va a decir lo siguiente, ¿verdad? Quizás sea una paráfrasis combinada de los textos de Isaías 12:3, sacaréis agua con gozo de los ontanares de la salvación, y también del Salmo 29, versículo 3, la voz de Yahvé sobre las aguas, la voz de Yahvé sobre la agua. Otra inscripción que se hallaba era: ofrece tu oración después de lavarte. O por último, una tercera inscripción en este tipo de vasijas que se descubrieron, ¿verdad?, decía: lava no solo tu rostro, sino también tus iniquidades.
Entonces apunta más a que podrían tener un fin más para un rito de ablución, de purificación, que propiamente estuvieran destinadas estas vasijas para el contener agua bendita. No tenemos información alguna respecto a las vasijas en que los fieles guardaban el agua bendita incorruptible en sus casas. De esto no hay información, no se ha podido encontrar datos así profundos, solo tenemos, como les he mencionado, algunas descripciones escuetas, pero más allá de ellas no tenemos un conocimiento de cómo manejaban esta agua los fieles en sus hogares, pero sí por estas informaciones escuetas sabemos que la práctica existía. Sobre este tema siempre nos podremos referir a una fuente de jarrón encontrada en Cartago y conservada en el Museo de la Vigerie, que mide alrededor de unas 10 pulgadas, unos 25 centímetros de alto, y está decorada con una cruz y 2 peces, también símbolos muy importantes en el bautismo. Una vez dados estos detalles, podemos entrar más de lleno en la historia de las pilas de agua bendita en Occidente. Esto era en Oriente, lo que hemos descrito hasta el momento. ¿Cómo pasa esto a Occidente? Recuerden que siempre hay una mutua relación entre Oriente y Occidente dentro de la iglesia. Entonces sí, el uso del agua santa, de la giasma, en Oriente, pues poco a poco empieza a ingresar en la parte occidental de la iglesia y la práctica comienza a ser común con el pasar de los siglos. Entonces en Occidente vamos a empezar a encontrar las pilas de agua bendita fijas, estas pilas que son fijas. Comúnmente, estas pilas eran hechas de bronce, mármol, granito o cualquier otra piedra sólida y también de terracota. Consiste en una pequeña tina o jofaina, a veces separada o apoyada sobre una base o pedículo, ¿verdad? Un piececito, ¿verdad? Un pie de apoyo. A veces la pileta se encontraba embebida en el muro o en uno de los pilares de la iglesia. Entonces, pero era fija, sólida. Ocasionalmente, estas pilas fijas pueden estar en el vestíbulo, que como les he dicho es el atrio o portal cubierto que sirve de acceso a ciertos edificios como los templos o los palacios. Entonces, ahí en el vestíbulo del templo se colocaba en la entrada la pila fija. En Occidente apenas hubo pilas fijas antes del siglo XI. Entonces, todo el primer milenio de la historia de la iglesia en Occidente, pues parece que hay ausencia de estas pilas de agua bendita. Hay ausencia. Bueno, el agua simplemente permanecía en la pila bautismal, como ya les comentamos en las sesiones pasadas. Ahí se mantenía durante todo el tiempo de la Pascua y durante todo el año hasta la renovación que se hacía en la siguiente Pascua. Pero así como tal, pilas de agua bendita, muy entrado del siglo XI, todavía se desconocían. Sin embargo, debemos observar que hasta ese momento las iglesias eran pocas y que la mayoría de ellas habían sido saqueadas, desmanteladas y redecoradas en repetidas ocasiones y de hecho alteradas en todos los sentidos. Por lo tanto, en vista de este hecho, sí es posible admitir que ciertas jofainas de piedra, de forma esférica y embebidas en las jambas de las puertas de las iglesias muy antiguas, fueron colocadas así cuando se construyeron dichas iglesias. ¿Verdad? Pero como se hicieron todas estas remodelaciones, no podemos afirmar el hecho con certeza, pues no hay una evidencia arqueológica que antes del siglo XI demuestre este hecho. Pero como ha habido influencia de Oriente sobre Occidente, puede que más de alguna, pues sí, esta práctica estuviera presente. Pero de común, así de saber de la existencia de estas pilas en Occidente, hablamos del siglo XI en adelante. Para que nos vayamos ubicando. Esto es bonito de irlo sabiendo, conocer estas historias. Si a la gente ni le interesa ni sabe de dónde vienen las cosas, ya lo usamos y punto. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Ya estamos viendo el recorrido histórico. Abluciones de los judíos, que son los ritos de purificaciones. Misma insistencia en la iglesia primitiva, en Oriente. Poco a poco aparecen las bendiciones del agua para crear esta agua santa, agua bendita, la giasma. Se empiezan a usar ahí las pilas de agua en la entrada de las basílicas en Oriente.
Poco a poco migra el uso a Occidente, donde empiezan a aparecer estas pilas siglo XI. Así podemos resumir esta primera parte. Algunas pilas son objetos antiguos. Son objetos antiguos. Y se decía de estas pilas que cuando eran hechos de piedra y la piedra es porosa, debe revestirse de plomo o estaño. Supongo yo que para estos tiempos ya el plomo, por lo que se ha descubierto, se ha suspendido su uso, ¿verdad? Y se reviste más de estaño, evitando así la absorción del agua. Y la misma operación se realiza con las pilas que son de cobre. Se les baña con estaño para protegerlas de la oxidación. Algunas pilas son exteriores y están sujetas a los pilares o las jambas de la entrada. Las jambas son estos soportes laterales de la puerta, ¿verdad? Porque a veces pregunta la gente, les explicamos, son estos soportes laterales. Varían mucho en tamaño, siendo a veces tan grandes como las pilas bautismales. Estas pilas fijas que se encontraban en las entradas de los templos podían tener esas dimensiones tan grandes como las pilas bautismales que se ocupaba ya en la época donde se hacía el bautismo, ¿verdad? El bautismo por infusión de agua en la cabeza. Sin embargo, es principalmente en Bretaña donde alcanzan semejantes proporciones, sobre todo en esa parte de la iglesia. Usualmente, estas pilas fijas no son muy grandes. En el cementerio de Calixto existe una columna truncada que ha debido sostener alguna clase de vasija, como las que contienen agua bendita en nuestras iglesias. Podríamos enumerar otros posibles ejemplos que se ha encontrado esta situación, especialmente en la catacumba de San Saturnino, en la cripta de San Cornelio y en la basílica de San Alejandro, en la vía Nomentana, ¿no? Allí hemos encontrado este tipo de estructura, ¿verdad? Un pedúnculo, y ahí encima está la vasija que contenía el agua bendita. Parece no haber habido norma alguna que rigiera la forma del soporte y de la jofaina. Hemos dicho al principio que no encontramos mucha referencia en los libros litúrgicos sobre estas piletas de agua bendita. Entonces, al carecer de esta especificación, pues todo lo demás se dejaba a la libertad de las personas que quisieran poner la pila del agua bendita. El sacerdote la quería así, la quería así, pues él decía qué estilo iba a tener o a la creatividad del artista que contratase para ese fin. Los baptisterios representan usualmente una cruz o un círculo, era la forma de estos baptisterios que hemos mencionado. Pero aquí la fantasía es más libre con las piletas del agua bendita. Y en la época romana encontramos una pila circular esclavada en un bloque cuadrado, con las 4 esquinas labradas, a veces con un trébol de 3 hojas, uno de 4 hojas o una estrella, o quizás con acanaladuras dirigidas hacia un punto central común, figurando conchas marinas. No sé, estas pilas así de agua bendita son muy curiosas, yo las he visto también, y que recuerdan precisamente la concha que se utiliza también para el bautismo, símbolo del peregrino, ¿verdad? Símbolo del peregrino. Entonces, muchas piletas de agua bendita tenían también esta forma. A comienzos del siglo XIII, las pilas se tallaban en piedra y se las daba interiormente la forma de una semiesfera y exteriormente la de un prisma poligonal. Pero de ahí en adelante, durante la parte del periodo gótico, este periodo que se desarrolló en Europa Occidental durante la Edad Media tardía, es decir, desde mediados del siglo II en adelante, durante este periodo gótico, aunque los arquitectos todavía continúan colocando los depósitos de pila contra los pilares o grupos de columnas, incrementaron su importancia y las coronaron con un dosel tallado, tal como puede verse en algunas iglesias, ¿verdad? En algunas iglesias, como en Villeneuve-sur-Ribon, en esta iglesia de Francia, ahí se puede ver también este tipo de pila adosada a la pared, pero que tenía encima un dosel que la cubría, que le daba cierta solemnidad y realce. De igual manera, pequeñas pilas excavadas en lápidas
principalmente en los cementerios de Francia y de Occidente. Muchas pilas se colocaban en un nicho en el muro, ¿no? Tenían su nichito, la gente podía encontrar esta pila insertada en la pared. No poca sorpresa produce encontrar en la Edad Media pilas reservadas para el uso exclusivo de un determinado grupo de fieles. Había como esta diferenciación. Hay prueba de esto en una inscripción de una pila conservada en el Museo de Angers, donde se lee al efecto que nadie, salvo los clérigos y los nobles, tenían el privilegio de sumergir sus dedos en ella. La burguesía, los trabajadores y los pobres tenían vasijas apartes para ellos solos. Se hacía esta distinción posiblemente por las costumbres de la época, ¿verdad? Más que por un problema a nivel interno de la iglesia. Recuerden que estamos insertados en el mundo y la iglesia también está inculturizada por el mundo, la época, la región que le toca desarrollar su ministerio. Y esto se daba, la división de las pilas para el clero y para los nobles, y por otro lado, pues para los burgueses, trabajadores y pobres. En las iglesias de los Pirineos todavía se ven pilas que desde antiguo estaban reservadas para el uso de la despreciada casta de los agotes, ¿no? Mientras que el horror general de los leprosos inspiraba el cuidado con que se evitaba todo contacto con ellos, inspiraban a que se hicieran pilas especiales para ellos, ¿no? Entonces también se daban estas distinciones que podemos encontrar en algunas iglesias, pilas para que los leprosos pudieran tocar el agua bendita sin el riesgo de que alguien se contaminara por el pavor que esta enfermedad producía en las personas, ¿no? En Inglaterra, en la Edad Media, las pilas llamadas pilas de agua bendita, stoups o piedras de agua bendita, consistían en un pequeño nicho de algo parecido a una piscina y que contenía una jofaina de piedra parcialmente empotrada en la pared, estando el nicho bajo el vestíbulo o dentro, pero siempre cerca de la entrada de la iglesia. Ya durante los siglos XV y XVI, las pilas volvieron a ser portátiles y por lo general consistían en una tina colocada sobre un zócalo elevado con una altura media de alrededor de 40 pulgadas, como un poco más de 1 metro, es la altura que tenían. Muy bien. Entonces, así es como van apareciendo estas piletas fijas que, como estamos oyendo, se colocaban en las entradas de la iglesia, ¿verdad? Sobre todo en la parte de la entrada de los templos. Ahí era el lugar donde se colocaban las pilas de agua bendita para que la gente, pues al ingresar al recinto santo pudiera santiguarse, tocar este sacramental y poder, pues, recordando su bautismo, entrar al templo con esta conciencia de ser hijos de Dios y de ser nueva criatura en Cristo Jesús. A veces nosotros cuando usamos el agua bendita como que esto no lo tenemos muy en la conciencia. Después hablemos de las pilas móviles. Las pilas móviles más antiguas tienen la forma de un balde y en forma de conos truncados. Estos son el estilo que tienen. Las más apreciadas por su antigüedad son de plomo o de bronce y a veces incluso de madera cubierta con una lámina de metal forjado. De todos modos, si alguna vez existieron pilas de plata o de plata dorada, es evidente que no han llegado hasta nosotros. El cubo de plomo encontrado en Cartago, en el que los dibujos en el relieve parecen haber sido seleccionados sin propósito alguno, tiene la notable peculiaridad de que lleva una inscripción griega en la que uno puede captar rápidamente una alusión al agua bendita. Dice la inscripción: coge agua con alegría porque la voz del Señor está sobre las aguas. Otra vez, ¿verdad? Parafraseando los textos de la Escritura. La segunda parte de este epigrama, de este escrito, de este grabado, se puede ver en un cubo de agua bendita en bronce conservado en el Museo de Gadi, en Florencia. Dice la inscripción: la voz del Señor está sobre las aguas. El Dios de majestad ha hablado. Estas citas son evidentemente del Salmo 29, versículo 3. El Museo Vaticano posee un cubo de bronce equipado con un asa y adornado con dibujos tallados
del Salvador y los 12 apóstoles. Y cada figura está designada con su nombre en letras griegas. Un sarcófago merovingio hallado cerca de Abbeville contenía los restos de un pequeño cubo de madera cubierto con una fina capa de bronce. Y en el Museo de Dublín hay un cubo anglosajón con una superficie de madera y provisto de un asa. En nuestra opinión, ambos cubos sirvieron como pilas de agua bendita. Si se están fijando, el estilo de estas pilas móviles, ¿a qué nos está haciendo alusión? A lo que hoy conocemos con el nombre de acetre. Acetre. Estas serían las pilas móviles, que es lo que ocupa el Padre para asperjar pues el agua bendita los días domingos. Solo que estas en la antigüedad tenían un mayor tamaño. Cubos de este estilo permanecieron en uso por mucho tiempo. A menudo estuvieron hechos de metales preciosos en relieve o incluso cortados de piedra dura o de un pedazo de marfil. El jarrón de cristal en el Tesoro de Venecia es un recipiente antiguo utilizado con propósitos litúrgicos, quizás en el siglo X. Pero aún más notable es la pila del siglo XI conservada en el Tesoro de la Catedral de Milán. El Tesoro de la Catedral de Lyon tiene también una pila de marfil, producto del arte italiano. Pero el más antiguo de estos cubos está en el Tesoro de Aquisgrán y se cree que data del siglo IX. En San Marcos, Venecia, existe una antigua pila tallada en un granate. Entonces, como vemos, en simultáneo con las pilas fijas que fueron apareciendo a partir del siglo XI, también vamos a encontrar la aparición de estas piletas de agua bendita móviles, que posiblemente, según lo que estamos leyendo, podemos datarlas un poquito antes de las pilas fijas, No podríamos intentar enumerar muchas de las pilas de metal, aunque la mayoría de ellas, el diseño y la mano de obra, tienen un decidido interés. Entonces, qué bonito que hay mucho vestigio de estas pilas móviles, de estos acetres, y que pues eran decoradas, adornadas, para que resaltaran esta relación que había entre el agua bendita y la pila bautismal. Ya en el siglo XV la tendencia llegó a ser todavía más marcada y los orfebres buscaban por todas partes pretextos para ejercitar su ingenio en el momento de decorar estas piletas móviles. En la Edad Media se tuvo tal respeto por el agua bendita que ni siquiera se tomaba de la pila si no era por medio de un aspersorio o rociador de agua bendita, sujeto con una pequeña cadena. Entonces, de la costumbre de introducir directamente los dedos, la gente veneraba de tal forma esta agua santa relacionada con el bautismo, este sacramental de la iglesia, que ya no la tocaban directamente con sus dedos, metiendo la mano en la fuente, sino que agarraban un poquito con el aspersor, digamos, voy a ejemplificar con esta pluma. El aspersor tenía, ¿verdad? La pila tenía este aspersor que era tubular, amarrado con una cadenita. La persona sumergía el aspersor en el agua y con las gotitas de agua que salía de ahí, agarraba el agua y ya se santiguaba la persona. Bien. A partir de entonces, el aspersorio fue el compañero inseparable de estas pilas móviles. Ya vemos aquí la estructura de un acetre, ¿verdad? El acetre que ocupa el Padre los domingos para asperjar el agua. Lleva ahí el acetre con el agua, el aspersor, y con él va rociando a la gente que se encuentra en la nave del templo. Para sus aspersorios, para sus aspersiones, los antiguos usaban distintos elementos, por decir, ramas de laurel o a veces mechones en la punta de un mango torneado, etc. Las representaciones más antiguas del aspersorio cristiano muestran una rama sumergida en la pila. A estos propósitos también se empleaban ramas de hisopo, ¿verdad? Ramas de hisopo, que era también una rama que utilizaban ya los judíos en sus aspersiones cuando asperjaban la sangre de los animales sacrificados en el templo sobre el pueblo. Entonces utilizaban los cristianos también hisopo, palmera y bof, así como briznas de paja
y finalmente se puso en servicio el rabo del zorro, ¿no? La cola del zorro, por su largo y sedoso pelo, que resultó singularmente adaptable para ese propósito, asperjar el agua. En francés antiguo, el zorro se llamaba goupil, de aquí la palabra goupillon, una de las varias expresiones del aspersorio de agua bendita. Parecería que alrededor del siglo XIII, el aspersorio tomó la forma moderna de una vara coronada por una rosa, cubierta de cerdas. Al menos eso es lo que inferimos a partir de las miniaturas que se observan. Poco a poco los mangos de los aspersorios vinieron a estar muy ricamente adornados. Entonces ya el mango, que era la parte más larga, estaban bellamente decoradas. Se tenía toda esta fineza por los propósitos a los que servían. No era por el lujo, como mucha gente dice, ay, es que en aquel tiempo a la gente le gustaba gastar en esas cosas. No era por el lujo, era por el significado que querían darle a aquellos recipientes que contenían el agua santa. Era por el uso litúrgico de estos mismos objetos que, como estaban en relación con Dios, debían ser lo más dignos y preciosos posible. La gente de aquel tiempo tenía una conciencia más elevada sobre esto de lo que hoy se tiene. Hoy, como les digo, en un mundo tan pragmático, no basta tener con qué echar el agua. A veces el sacerdote hasta con la misma mano ahí va tirando el agua y ya con eso no basta. O peor, en algunos lugares donde se ha caído en un liberalismo y un modernismo excesivo, se llega a cometer abusos y profanaciones a grado tal que el sacerdote rellena una pistola de juguete de agua bendita o una bomba de fumigación y con eso anda asperjando a los fieles, haciendo show y circo de algo que para la iglesia es sagrado y él como ministro de Dios no respeta. Y evidencias en videos y en fotos sobre esto que hemos mencionado abundan en internet. En las reglas prescritas por San Carlo Borromeo, ya desde el tiempo de San Carlos, para la construcción de pilas en la diócesis de Milán, donde él fue obispo, leemos lo siguiente. Vemos qué preocupado que era San Carlos Borromeo. Ya lo mencionamos cuando hablamos de la Eucaristía y del sagrario en los templos, que él procuraba que estuviera al centro de los templos. Él también tuvo mucho que ver con la formación de los seminarios, etcétera, y ahora aquí sale mencionado nuevamente en alusión con el agua bendita. Era un gran obispo de la iglesia este hombre. Leemos lo siguiente, ¿verdad? De las reglas que él prescribió sobre las pilas de agua bendita. Hasta aquí, dicen sus reglas, hemos tratado de la sacristía y varias otras cosas. Hablemos ahora de la vasija destinada al agua bendita. ¿Será de mármol o piedra sólida? Tienen cuidado en este aspecto. Ni porosa ni con grietas. Se apoyará sobre una columna espléndidamente labrada y no deberá colocarse fuera de la iglesia, sino dentro de la misma. Y en la medida de lo posible, a la derecha de los que entren. Habrá una en la puerta por donde entran los hombres y otra en la puerta por donde entran las mujeres. En aquel tiempo había esta costumbre, las mujeres por su lado, los hombres por su lado, incluso al momento de sentarse para los oficios, esta costumbre perduró durante mucho tiempo en varias iglesias. Los varones todos a un lado, las mujeres todas a un lado. Con el fin, ¿verdad?, de evitar pues estas miradas maliciosas o alguna otra cosa para que el templo fuera lugar reservado para la oración y evitaran distracciones y otros motivos más que podrían adjudicarse a este hecho. No estarán pegadas en la pared, sino separadas de ella, tanto como sea conveniente. Una columna o base las va a sostener y no debe representar algo profano. La fuente deben ser simbólicas según lo cristiano, para que los artistas también a la hora de tallarlas pues no se vayan a hacer figuras y formas raras para la pileta. Como estamos viendo aquí se está describiendo prácticamente las pilas fijas que habíamos mencionado con anterioridad. Un aspersorio, y por eso es que va a salir en esta sección, un aspersorio estará unido por una cadena a la vasija, la cual será de latón, marfil o algún otro material artísticamente trabajado. Entonces ya vemos que incluso donde estaba la costumbre de tener pilas de agua bendita fijas, ya este obispo de Milán
pues también pedía que aunque fuera la pila fija, acompañara siempre a la pila el aspersorio, este accesorio para que el fiel lo sumergiera y de ahí tomara el agua bendita para asignarse. Digamos unas palabras sobre las pilas para uso privado. Son generalmente más pequeñas que las portátiles, usadas en las iglesias. Entonces no son como los acetres. Estas eran muy ricas en oro, plata, adornadas con perlas y esmaltes. En aquel tiempo eran de uso privado, las tenían los nobles, las familias en sus hogares, ¿verdad? Últimamente eran preferibles en forma de una pequeña palangana redonda, suspendida en una placa fijada en la pared. Por eso son llamadas pilas aplicadas, porque se colocaban por encimita de la pared con algún tipo de soporte. Están hechas de todos los materiales: marfil, cobre, porcelana, fayenza y piedra arenisca. Hoy encontramos este tipo de piletitas, a veces en algunas capillas, en la entrada de las capillas, se encuentra en la entrada de varias celdas. Celdas son los cuartos de los monjes en los monasterios, ¿verdad? Sobre todo de clausura. Entonces ya en la entrada tienen para asignarse con agua bendita. Por ejemplo, las monjas carmelitas descalzas de Santa Teresa, por recomendación de esta Santa Madre, de esta Santa Madre del Carmelo, usan mucho el agua bendita, así que tienen la costumbre de tenerla siempre cerca. A veces en las sacristías se coloca también estas pequeñas pilas de agua bendita aplicadas, y ahí para que el sacerdote también se aplique el agua antes de salir a oficiar la misa. Entonces estas las podemos tener perfectamente en nuestros hogares, ponerlas ahí en nuestra habitación o en el lugar donde tenemos nuestra capillita de oración o nuestro pequeño altar ahí cerca para los momentos de oración, siempre iniciar santiguándonos con el agua bendita. Muy bien, esto es lo que nos dice la Enciclopedia Católica sobre las pilas de agua bendita. Miremos ahora lo que dice Liturgia Papal, esta página que siempre les recomiendo, sobre las pilas de agua bendita. Tenemos unas imágenes que hemos preparado también sobre estas piletas para acompañar un poco el desglose del contenido y que podamos apreciar mejor esto que estamos diciendo. Si lo ponemos en pantalla completa, por favor, gracias. Aquí tenemos esta pila de agua bendita, para que pareciera que tiene su propio nichito con este signo de la cruz, ¿verdad? La cruz del Señor, y que pues ahí se encuentra a las afueras del templo para poder santiguarse con el agua. Dice aquí Liturgia Papal, no está ordenado, pero es costumbre que en las iglesias se coloque un recipiente con agua bendita. Es costumbre. Recuerden que a nosotros nos rige no solo la ley como ley, sino la costumbre. Y por eso el Código de Derecho Canónico habla de las costumbres inmemoriales de los pueblos que también deben respetarse. Entonces, es costumbre del pueblo santo de Dios desde muchos siglos atrás el uso del agua bendita. Entonces, es laudable que esta sea una costumbre perdurable aún hoy, ¿verdad? Que sea perdurable en el tiempo, que se conserve esta práctica. Hoy las iglesias, lamentablemente, en muy pocas encontramos estas pilas, y si las hallamos, ya solo está el decorado de la pila. Está de adorno, como se dice popularmente, porque agua ya no contienen, ¿verdad? Ya no contienen. Muchas no contienen agua precisamente porque en algunas se da el fenómeno de que gente inescrupulosa vaya y agarre el agua para fines profanos. De más está decir que ese uso que le den, pues no tendrá ningún valor, ningún sentido. Ellos caerán en la profanación, un sacrilegio contra un sacramental de la iglesia, pero pues con el fin que la utilizan, muchas veces en la brujería, con los chamanes o en la santería, pues no va a funcionar para esos propósitos, porque el agua bendecida es sagrada y hay un propósito con el que la iglesia la consagra para el Señor, y cuando es usada para otros fines, pues no tiene esa funcionalidad, porque no es un amuleto, no es un talismán, no es magia, ¿verdad? No es magia, es un sacramental que imita de una manera u otra al sacramento del bautismo, y que para los cristianos pues obtiene gracias siempre y cuando se utilice según la disposición de la iglesia y conforme a la fe. Pero por esa razón, muchas iglesias, sobre todo en lugares donde especialmente se practica la brujería o la chamanería, evitan poner el agua bendita. Pero en muchas otras, la gran mayoría, simple y sencillamente ve que no tienen la pila, o por pereza, por falta de cuidado o negligencia,
pues simplemente encontramos las pilas vacías llenas de tierra, telaraña y otras cosas más ahí. Se suelen colocar a la entrada de la iglesia para que la tomen los que ingresan y recuerden el momento en el que entraron a la iglesia por medio del bautismo. Por eso es que están a la entrada de los templos, ya sea por fuera, ya sea por dentro, siempre es cerca del acceso para que la gente recuerde el momento en que entraron a la iglesia por su bautismo. Miren qué bonita la relación entre el agua bendita y el sacramento. También se suelen colocar en la puerta de la sacristía para que los ministros y el celebrante puedan tomar agua bendita antes de dirigirse al altar. Miremos la otra imagen, por favor. El Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor, se vacían las pilas de agua bendita como un gesto que las prepara para recibir el agua que se bendice en la vigilia pascual. En la vigilia pascual. Entonces, por ejemplo, acá, en la imagen que estamos observando en pantallas, vemos un ejemplo de una pila que está pegada al pilar de la entrada de la iglesia, es pila fija y que tiene su propia columna que sostiene a la jofaina, como le dicen popularmente aquí en México, la palangana de piedra, y que contiene el agua en la entrada, bellamente simbolizada con una cruz que corona pues la pileta del agua bendita. Y el fiel llega y toma el agua para ingresar pues al recinto santo con esta mentalidad renovada. Una costumbre que en algunos lugares pervive es la de ofrecer agua bendita a otra persona. Ponemos la otra imagen, por favor. Se puede tomar el agua con la yema del dedo y antes de santiguarse con ella, se extiende la mano hacia la otra persona. Yo la tomo, ahora ya no se les ponen los aspersores a estas piletas, entonces yo meto mis dedos, 2 dedos ahí en la pila, el agua, y cuando ya saco los dedos del agua bendita, pues la presento, mi mano, a la otra persona, para que la persona tocando mis yemas con el agua bendita se santigüe. O también se le puede acercar, si es un recipiente móvil, pues se le acerca el recipiente con el agua bendita a la otra persona. Cuando se ofrece el agua, se debe acompañar con la siguiente oración, nos dice aquí liturgia papal, ¿verdad? Entonces, el que presente el agua debe decir ec aqua benedicta, en español, ¿verdad? Que esta agua bendecida, a lo que la otra persona va a responder, sit nobis salus et vita, es decir, nos dé la salvación y la vida, o sea, para nosotros, salvación y vida, sit nobis salus et vita. Entonces, es como se hace, ¿verdad? Yo le presento el agua bendita a usted, ¿verdad? Que le digo que esta agua bendecida o que esta agua bendita, y usted me responde, sea para nosotros salvación y vida, santiguándose con la señal de la cruz. Entonces, qué bonito. Yo les voy a dejar en la descripción del video también esta fórmula del agua bendita para que usted pueda hacerla con sus familiares, igual cuando vaya al templo, cuando vaya con sus hijos, cuando vaya con su esposo, cuando estén en su casa y vayan a orar y ocupen el agua bendita, se santigüen presentándose unos a otros el agua con esta fórmula y podamos rescatar esto que es recomendado por la iglesia y que aparece aquí en esta página de liturgia papal que les recomiendo siempre revisar. Muy bien, esto es todo referente a las pilas del agua bendita. Quiero que digamos algo ahora acerca de los confesionarios. Todavía tenemos unos minutitos y creo que sí nos da chance de poder hablar sobre los confesionarios. Los confesionarios. La confesión en la Iglesia Católica se practica desde el siglo IV, así de forma más privada. Pero el confesionario no nació hasta el siglo XVI, después del cisma protagonizado por Lutero. Ya ven que Lutero tenía una mentalidad distinta sobre el pecado, la justificación, etc. Entonces sí atacaban el sacramento de la confesión. La Reforma Protestante cuestionaba este sacramento. Así que el Concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI, entre el 1545 y el 1563, que fue convocado por el Papa Pablo III, quiso reafirmar su importancia y también por insistencia de San Carlos Borromeo se va a poner en práctica el uso de los confesionarios como los conocemos. Para ello se ordenó
se ordenó la confesión de los pecados antes de comulgar y se diseñaron los lugares específicos en la iglesia donde hacerlo y recibir la absolución. Entonces, a partir del siglo XVI, vamos a encontrar ya en las iglesias los confesionarios, ¿verdad? Después del Concilio de Trento. Ese lugar o habitáculo fue conocido como confesionario o también llamado confesonario. ¿No? De ambas formas es válido. Ambas formas son de uso correcto y están recogidas incluso en el diccionario de la RAE. Confesonario o confesionario, ambas. Liturgia papal nos va a decir sobre los confesionarios lo siguiente. Podemos pasar la siguiente imagen. Conforme al Código de Derecho Canónico, el sacramento de la penitencia debe ser administrado de ordinario en las iglesias u oratorios. Esto lo dice el Canon 964. Yo aquí tengo mi Código de Derecho Canónico, siempre se los enseño, ¿verdad? Aquí lo tengo a mano porque vamos a leer también aquí algunos puntitos. Dentro de estos lugares sagrados debe existir confesionarios en las iglesias y en los oratorios y en todo lugar, ¿verdad? Como las catedrales, las parroquias donde se ejercita frecuentemente el sacramento, por ejemplo, los santuarios, debe existir un espacio apropiado para la celebración de este sacramento. Así como el bautismo tiene su lugar propio en los templos, que es el baptisterio para que se celebre, así también la penitencia. Están llamados los párrocos a tener un lugar propio para celebrar este sacramento. Y este lugar propio es el confesionario. Ahora, en muy pocas parroquias hay confesionarios. Dentro de estos lugares sagrados deben existir confesionarios, sedes para administrar el sacramento de la confesión. Y sin causa justa no deben oírse confesiones fuera del confesionario. Miren qué bonito esto que reafirma el Código de Derecho Canónico. Vamos a leerlo, ¿verdad? Canon 964. Canon 964. Dice, parágrafo 1. El lugar propio para oír confesiones es una iglesia u oratorio. El lugar propio. No es que a ver, por regla general esto es lo que se debe hacer. No es tan conveniente andar confesando que en las calles, que en los parques, que en el coche, que ahí me encontré al padre, pues ahí por la plaza, padre, confiéseme. Todo debe tener su lugar, porque también se reviste de un sentido de sacralidad el sacramento, que no es cualquier cosa, como que me encontré al vecino y vamos a chismear en el parque. No, es una acción sagrada y por tanto debe hacerse como la iglesia lo indica, en un lugar adecuado y revestido el sacerdote de forma adecuada para el sacramento. Ahora bien, ¿verdad? Si hay causas de fuerza mayor que impiden que el sacramento se lleve ahí a cabo, pues es comprensible. Si hay un moribundo, un enfermo, pues yo lo confieso ahí en el hospital, en la cama del hospital, ¿verdad? Si es una cosa, un asunto así de gravedad, estamos en el avión, se va a caer el avión, nos vamos a morir todos, pues ahí le doy la absolución general a todos los que se arrepientan y hagan su oración de contrición perfecta en su corazón. Hay que ver las circunstancias. Pero el problema es que hemos vuelto moda la excepción a la regla. Y entonces ahora lo que es normal para la gente es confesarse en una banca cualquiera, allá afuera del templo, caminando por el parquecito donde me encuentra el cura, y a veces hasta se cometen los abusos de confesiones telefónicas, etcétera, que están prohibidas por la iglesia y de las cuales hemos hablado en nuestro canal Santo Debo Ser, en los temas del pentecostalismo católico que hemos abordado recientemente. En los últimos, ahí hemos puesto, ¿verdad? Prohibida la confesión por teléfono o virtual, etcétera. Eso está prohibido. Segundo parágrafo. Por lo que se refiere a la sede para oír las confesiones, la Conferencia Episcopal dé normas, asegurando en todo caso que existan siempre en lugar patente confesionarios provistos de rejillas entre el penitente y el confesor, que puedan utilizar libremente los fieles que así lo deseen. ¿Verdad? Sobre todo que tenga rejas. Esto es lo que se pide, que haya esa rejilla que separe al penitente de los fieles. Se evitan muchos escándalos, muchos problemas cuando un sacerdote confiesa en el confesionario, ¿verdad? Porque cuando, no sé, se va a confesar el padre ahí encerrado en la sacristía
o se va a confesar ahí encerrado en la oficina. Por desgracia, como son los seres humanos, fácilmente la mente vuela e imagina cosas que no deben y se puede volver motivo de escándalo. Y entonces puede decir, pero no, el sacerdote ahí se encerró con una mujer. ¿Qué es eso? Se encerró con un niño ahí en la sacristía. ¿Qué es eso? No. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se pide esto, ¿verdad? Que haya un lugar propio para la confesión y provisto de regía, sobre todo. Hay mucha gente que no se acerca al sacramento por vergüenza. Entonces, con la regía, no se ve. Realmente, yo me he confesado en este tipo de confesionarios donde me ha tocado y la regía no permite ver ni siquiera la cara del cura, no sabes quién te confesó, pero es un sacerdote que está ahí. Y el sacerdote no le interesa ver quién es el fiel que se va a confesar, le interesa absolver al pecador, ayudarle en su situación. Lo importante es que te escuche y que te pueda absolver. Ya en otros momentos podemos hablar de los sacramentos, de cada uno de ellos, ¿verdad? Ya en mi canal, creo, Señor, yo creo, abordé ampliamente el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía. Veré si en ese canal abordaré luego los demás sacramentos para que miremos las distintas modalidades que hay para la confesión. Incluso no puede confesarse ahí con el papel escrito, entregárselo al confesor, o si soy sordomudo y no sabe el confesor, puede utilizar intérprete, etcétera. Todo eso lo aborda aquí el Código de Derecho Canónico, hablando sobre el sacramento de la penitencia en el título cuarto, en la parte 1 de los sacramentos, a partir del numeral del canon 959. Parágrafo 3 dice lo siguiente: no se deben oír confesiones fuera del confesionario, si no es por justa causa. Pongamos la otra imagen. Si no es por justa causa. Miren qué interesante esto. En las imágenes hemos presentado distintos tipos de confesionarios. Cada uno de ellos permiten que este sacramento se pueda celebrar con dignidad y que haya el debido respeto, decoro y también la debida distancia entre el sacerdote y el fiel, que utilizando los confesionarios pues puedan vivir el sacramento de una forma más adecuada. En estos tiempos del COVID, de la pandemia, pues hasta sirve muchísimo el confesionario, pues porque la regía es una protección tanto entre el fiel como el confesor que le salvaguarda de ese virus, ¿verdad? Hasta en eso la Iglesia, pues Dios nos ha prevenido tantos males en la confesión mediante pues los confesionarios. Siempre me gusta leerles la nota al pie que le ponen aquí el comentario de los profesores de la Universidad de Salamanca, que pues aparece en esta edición que yo utilizo, que es la edición bilingüe comentada de la Biblioteca de Autores Cristianos del Código de Derecho Canónico. Dice aquí en referencia al canon 964. El lugar propio para oír las confesiones es una iglesia u oratorio, dado el carácter sacro del sacramento. Es una acción litúrgica que pertenece a todo el cuerpo de la iglesia. Lo manifiesta y lo realiza. Por eso es importante que se haga en el confesionario. Aunque esto no significa que sea un lugar exclusivo, sino más bien un lugar conveniente y a propósito para este fin. Y no excluye a otros lugares cuando haya una causa razonable. Si hay confesionario en mi parroquia, ¿por qué voy a andar confesando yo a los fieles en la oficina o en una banca? Ahí está el confesionario, utilice el confesionario. Después terminan abandonados y tirados en bodega los confesionarios porque el párroco no lo usa, están de balde. La sede que debe existir obligatoriamente es el confesionario tradicional, con regía, aunque las conferencias episcopales pueden admitir otras soluciones complementarias, como por ejemplo las capillas penitenciales o salas de reconciliación comunes en muchos lugares, ¿verdad? Que son espacios, que son cuartos diseñados directamente para eso, para que haya varios confesionarios, para que haya un espacio adecuado. Lógicamente la puerta es de cristal, es transparente para que se eviten estos malos entendidos y la gente de afuera pueda observar qué es lo que está pasando allá adentro y pues evitemos cosas que no se deben dar, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a su forma concreta, se tendría en cuenta las condiciones de cada lugar y las directrices diocesanas de arte sacro y liturgia, que a veces carecen las diócesis de esto, ¿verdad?
y la reserva del diálogo entre penitente y confesor como el carácter religioso y sacramental del acto. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de confeccionar los confesionarios. El utilizar una u otra posibilidad se dejaba a la elección del penitente, hombre o mujer, de utilizar el confesionario, las capillas o las salas para las confesiones, etcétera. Pero el ministro del sacramento, con justa causa y excluido el caso de necesidad, puede legítimamente decidir incluso si el penitente pide otra cosa, que la confesión sacramental se reciba en la sede del confesionario provisto de reja fija. Pueden considerarse como causa justa el preservar la honra o evitar sospechas. Esto es importante. Entonces, el celebrante, si alguien viene acá a la parroquia y dice, padre, confiéseme, aquí en la banca, padre, por favor. No, mire, mejor, aquí tenemos confesionario, está corrido, lo puedo confesar con mucho gusto, pero en el confesionario, porque así yo me evito problemas. Yo me evito problemas, no sé, hay fieles que no conozco y vienen con alguna intención toda rara, ¿verdad? O un fiel que sea esquizofrénico, loco, ha pasado, que se meten ahí a confesarse y de repente atacan al sacerdote. En la catedral de Managua estaba confesando un sacerdote anciano, ahí en las bancas, y de repente vino una mujer loca y a confesarse con él y le roció ácido en la cara. Esto sucede. Si él hubiera estado en el confesionario, por lo menos está protegido, sobre todo en los confesionarios que tienen la estructura completa, ¿verdad? Porque hay confesionarios que son fijos y hay confesionarios portátiles. Por ejemplo, los dos primeros que vimos en imágenes eran fijos. El que estamos viendo en esta imagen es portátil. Podemos poner la siguiente imagen y también vamos a ver otro tipo de confesionario. Este es fijo, donde está el Papa, ¿verdad? Confesando. Es un confesionario fijo. Ahí está él dando la penitencia pues al penitente y está muy adecuadamente confeccionado. Puede tanto confesar a los lados como confesar al frente. Hay otros portátiles como los que se usan en las jornadas mundiales, ¿verdad? De la juventud o en otro tipo de eventos masivos. Son portátiles, pero igual permiten una relativa distancia entre el confesor y el sacerdote que evita pues alguna sospecha. No sé, estaba el confesor ahí con una muchacha sentado, alguien lo vio mal y dijo, ay, no, es que el sacerdote le estaba tocando las piernas a la muchacha. Qué feo. Pero con esto se evita darse esos malos entendidos. Continúa diciendo la página de liturgia papal, ya estamos terminando con esto. La norma únicamente indica que deben estar en las iglesias u oratorios, por lo que pueden colocarse en la nave de los templos o en otro lugar como una capilla especialmente dedicada para el sacramento. Ya lo hemos mencionado. Las conferencias episcopales son las que deben de determinar las normas relativas a su forma. A veces las conferencias episcopales ni se meten, ni saben si las parroquias tienen o no confesionario. No todas, pero a veces pasa. Sin embargo, siempre deben de contar con una rejilla. Es lo que se pide para los confesionarios, basado en el canon 964 del Código de Derecho Canónico. Siempre deben contar con una rejilla, pues es un derecho de los penitentes ser confesados tras una rejilla para salvaguardar la necesaria discreción y para garantizar no revelar su identidad. Yo no estoy obligado a decirle al padre, padre, soy fulano de tal, ¿verdad? Y confieso esto y esto. Al padre no le interesa quién sea, le interesa que vaya con un corazón dispuesto, cumpliendo los requisitos para la penitencia, para el sacramento, y que de corazón quieras recibir el perdón de Dios para que Él limpie por medio de este sacramento tu alma pecadora, como la nuestra, ¿verdad? Entonces tienen ese derecho los fieles, y a veces los párrocos violentan este derecho, así como les exigen los párrocos a ustedes, hay el derecho del padre, el derecho del padre. Pues los padres deberían de velar también por el derecho de los fieles. Padre, me quiero confesar al confesionario. No, aquí te voy a confesar. Padre, al menos póngase el estola, aquí la tiene. No, así te quiero confesar. Entonces, padre, mire, es que me estoy confesando. Le suena el teléfono al padre y se sale el padre a contestar. Ese es violentar tu derecho. Esa es una profanación del sacramento. Pero bueno. Los fieles tienen derecho de ser confesados tras una rejilla, pero no cuentan con el derecho a solicitar ser confesados sin esta. Si tienen el derecho a la rejilla, pero no tienen derecho a que si el padre quiere confesarlos con el confesionario,
no tienen derecho a decirle al padre, padre, yo quiero que usted me confiese afuera y sin herejía. Ese derecho no lo tienen los fieles, precisamente para salvaguardar tanto la integridad del sacerdote como del confesando. Pues el ministro puede decir que solo escuchará confesiones en un confesionario con rejía. Esto lo aclaró el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en una respuesta del 7 de agosto de 1998, ¿verdad? Que está en la acta de la Apostólica Sedis, número 90. Se debe aclarar que celebrar la penitencia fuera del confesionario no supone la invalidez de la confesión. No es que sea inválido. Si yo me confesé, no sé, en el parqueo de la parroquia, en la sacristía, me confesé en la oficina parroquial, no es inválida, no es ilícita. Siempre es válido porque el poder lo tiene el sacerdote. Sin embargo, en mayor congruencia con el rito, que es un acto sacramental, un acto sagrado, un acto litúrgico, por el decoro y el amor al mismo sacramento, la Iglesia mandata que se celebre en la sede del confesionario. Esta norma canónica no existe para invalidar las confesiones, la norma del Código de Derecho del 964. El supremo criterio interpretativo es la salvación de la alma. Ese es el principal criterio de interpretación del Código de Derecho canónico, la salvación de la alma. Por eso, si alguien se está muriendo, si alguien lo necesita, aunque yo no esté en un confesionario, lo puedo confesar. Por ello debe entenderse que esta norma existe para abrir las puertas de la reconciliación a las personas que les da vergüenza confesarse cara a cara con el sacerdote. Si me da pena y yo sé que el sacerdote solo confiesa en la banca, pues menos que me vaya a confesar. Pero si yo sé que el sacerdote ni me va a ver ni va a conocer quién soy porque está en el confesionario, hay una rejilla y eso protege mi identidad, pues yo voy y me confieso con tranquilidad a pesar de mi vergüenza. Pero si tengo la vergüenza y le agrego ese plus de que no está la privacidad, pues puede que no me acerque nunca a la confesión. ¿Entienden? Por eso la Iglesia establece también estos medios. La norma existe para darle a las personas la oportunidad de reconciliarse con Dios, manteniendo el anonimato total. Y con esto termina la sección de liturgia papal hablando sobre el tema de los confesionarios. Entonces ya vimos el origen histórico a partir de la Reforma Protestante y la respuesta que la Iglesia da a la misma con el Concilio de Trento, pues llega hasta nuestros días esta sede para celebrar el sacramento de la confesión. Muy bien. Vamos a invitarles a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en materia de espiritualidad católica, Creo Señor Yo Creo en materia de doctrina católica y seguirnos en nuestra página de Facebook @WalterFajardo20. Los enlaces en la descripción del video. Ahora bien, los hermanos que están en vivo en YouTube, si quieren participar, pueden escribir sus palabras en la caja de comentarios, sus preguntas, etcétera. Aquí se les dará lectura. Y los hermanos que están en Zoom, pues si quieren comentar algo sobre las piletas del agua bendita o sobre el confesionario, pues pueden hacerlo participando en vivo, activando sus micrófonos. No sé si hay algún comentario en YouTube, hermana Naipi. Rocío Quintero dice, buenas noches, hermano Walter, Dios lo bendiga por esta hermosa labor. Muchas gracias, hermana Rocío. Tratamos de hacer lo que se puede, ¿verdad? Son cosas que tal vez no a todo el mundo le interesan, pero que son necesarias conocer. Y cuando alguien quiera conocerlas, pues gracias a Dios aquí en este canal habrá un video que hable al respecto, ¿verdad? Créanme, mucha gente me empieza a preguntar, mire, ¿qué es la basílica? ¿Qué no sé qué? ¿Y por qué la diferencia? Ah, ya tengo un video donde enviarles y que la persona pueda facilitándole el material, pues encontrar las respuestas a las preguntas que tiene. Entonces, crean que sí sirve, es de utilidad tener este tipo de videos y pues depende de ustedes que compartiéndolos, más católicos puedan formarse en materia litúrgica. ¿Hay algún otro? No, son todos. Muy bien. El único comentario que tuvimos en YouTube el día de hoy. No sé si alguno de los que está en Zoom quiere comentar algo en directo. Sí, padre, yo buenas noches, soy Rosa Evelia de Texcoco. Buenas noches, hermana. Le escuchamos. Sí, padre, mire, yo tengo una amiga que es del Líbano y ella me comentaba que allá en la entrada de la iglesia, como en las iglesias antiguas de aquí, también tienen las
pilas para el agua bendita, nada más que ellos no ponen agua bendita, generalmente ponen aceite y aceite dedicado al santo del que está dedicado ese templo. Me dice que sumergen únicamente un dedo, se signan con él y les permiten, si es que lo quieren llevar, eh, llevar una bolita de De algodón algodón. y ponerlo inmediatamente en una bolsita y cerrarlo. Si es que uno quiere llevar, por ejemplo, algún enfermo en casa, a la abuelita que no puede ir al templo a escuchar misa, cosas así. Entonces ella lo que me decía que le causaba de, digamos que de admiración aquí en México era eso, que nosotros no en todos los templos teníamos pilas de agua bendita para asignarnos al entrar y era agua bendita y no aceite. Muy bien. Ese es mi Gracias. comentario. Gracias, Padre. Muchas gracias, hermana. Qué bonito comentario. Como tratamos de hacer acá también, vemos tanto lo que acontece en Oriente, como hicimos hoy el recorrido con las piletas de agua bendita, como en Occidente. Sí, ciertamente es una costumbre en algunas iglesias, no en todas las iglesias orientales, la costumbre de colocar estos sacramentales siempre con una mentalidad no esotérica, sino cristiana. El simbolismo del aceite utilizado de esta manera recuerda mucho el aceite de la salud, el aceite de la salud, la gracia de Dios que asiste por medio de su espíritu. Entonces, en muchos lugares se coloca así el aceite para que el fiel precisamente disponga de él mediante un uso adecuado. Recordemos que son comunidades pequeñas donde a veces la catequesis es muy fuerte por la gracia de Dios y por ende están muy claros de su fe y consiguen utilizar estos sacramentales sin ningún peligro. Ya se imaginarán ustedes, por ejemplo, en México, que la costumbre fuera esa, poner en vez de pila de agua bendita, pila de aceite bendecido, que es un sacramental lícito. ¿Qué pasaría? Muchas personas lo utilizarían mal, porque de hecho ya el sacramental del aceite como tal, llegar a pedir a un sacerdote que lo bendiga y lo exorcice, a veces algunos padres son renuentes porque saben del mal uso que se le da. Muchos fieles abusivamente andan ungiendo enfermos con ellos, muchos fieles pueden utilizarlo para fines no adecuados, como en el caso de la santería o de la brujería. Entonces, la iglesia es bastante delicada con la dispensación de los sacramentales entre los fieles, sobre todo acá, en América Latina, donde estas prácticas esotéricas están muy, muy extendidas y que utilizan de una forma profana los sacramentales de la iglesia. Pero sí es una costumbre que hermosa que nos la pudo compartir este testimonio de una hermana cristiana en el Líbano, ¿verdad? En el Líbano. Muchas gracias, hermana, por su compartir. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. ¿Algún otro de los que esté en Zoom quiere preguntar, comentar algo de las piletas o de los confesionarios? Cuéntenos sus experiencias. ¿Hay confesionarios en sus parroquias? ¿Los padres lo utilizan, no lo utilizan? ¿O ya están siendo usados como pequeñas bodegas? Que es otra experiencia que me he hallado yo. Y en los confesionarios, cuando existen, pues ya están abandonados y ahí guardan las escobas, los trapeadores, etcétera. Pues, qué terrible, ¿verdad? Uno sufre cuando ama la liturgia, sufre con estas situaciones. Cuéntenos sus experiencias. Este silencio me preocupa. Sí, nuevamente yo, Padre, Rosa Evelia. Sí, yo he notado los confesionarios que los mueven continuamente de lugar. Por ejemplo, a la mitad de la nave del templo, al inicio, o luego los mueven hasta un lado del presbiterio y luego los meten al sagrario, así como buscándoles un lugar y finalmente no usándolos. Y yo me hacía esa pregunta porque yo veía siempre en las películas los confesionarios y el uso de los confesionarios y yo me preguntaba, ¿por qué se habían dejado de usar los confesionarios? Y más bien es que no se han caducado, sino que
no sé por qué los han caducado, no sé si sean los mismos sacerdotes o la costumbre de nosotros como feligreses de no saber y no pedir nuestra confesión en el confesionario. Y, por ejemplo, ahorita que usted mencionaba, el pedirle que el sacerdote tenga de menos puesta la estola, no sé, o sea, todos esos detallitos que por falta de formación uno nunca pide. Exacto, hermana. Gracias por su comentario nuevamente. Es una verdad indiscutible que la falta de formación afecta tanto al laicado como al presbiterado. No se nos insiste mucho en esto en los seminarios, puesto que a veces la misma práctica de los seminarios en cuanto al servicio de la confesión que se le brinda a los seminaristas no se hace en confesionarios. Muchas capillas de los seminarios, especialmente los seminarios más modernos, carecen de confesionario. Entonces, ¿cómo va un joven seminarista que en un futuro será sacerdote? ¿Cómo va a confesar luego a su feligresía en un confesionario si él mismo durante los 10 años o más que pudo durar su proceso nunca fue habituado a recibir el sacramento en esa sede del sacramento que es el confesionario? Es lógico que no lo vayan a utilizar porque no sienten la costumbre, no lo sienten propio. Se confesaban ahí debajo de un árbol, ahí en una banca, ahí en otro lado. Entonces es lógico. Ahora, los fieles también no les gusta a la gente ya casi arrodillarse en los confesionarios, sobre todo los tradicionales, son fijos y lo que hay es un reclinatorio. A la gente casi no le gusta confesarse de esa manera. Le gusta sentarse a platicar porque miran como que es una consejería. Le han cambiado la mentalidad a la forma en cómo se observa, cómo se ve, cómo se vive el sacramento. Ya no es el tribunal de la misericordia del Señor, donde yo me humillo, donde yo me recojo, donde yo soy consciente de mi nada y recibo el perdón de Dios de parte del sacerdote. No, ahora es pues el lugar donde se da a veces un diálogo chabacano entre el sacerdote y mi persona. Yo le cuento, él me dice, nos aconsejamos, platicamos un rato, salen otros temas y después ya me da la absolución. Entonces, nuestra mentalidad también ha cambiado sobre el sacramento y por eso se nos vuelve raro cuando en una parroquia hay un confesionario y el sacerdote se sienta a confesar ahí. ¿Qué mosco le picó a este? Dice uno. Y es por eso. Han cambiado tanto los fieles como los sacerdotes, pues en esto han fallado, ¿verdad? En esto han fallado. Ciertamente la confesión tiene ese lugar más propio. Hay confesionarios que son móviles, perfectamente se pueden ubicar en un lugar o en otro. Aquí se nos dice que preferiblemente en la nave del templo, ¿verdad? O si hay capillas para la reconciliación, pues se coloquen ahí los distintos confesionarios. Pero lo feo es la experiencia que usted tiene de estar viendo que no hayan dónde ponerlo como que estorba. Es decir, no es tanto por el uso que se le da, sino como que estorba. Y al final, pues, nunca se ocupa. Eso es triste, es lamentable. Entonces yo creo que nos falta a todos formación, nos falta a todos cambiar un poco el chip sobre el sacramento, cambiar de mentalidad respecto a él, que no es un diálogo chabacano, que no es una simple consejería, sino que es el tribunal de la misericordia de Dios, único lugar donde el culpable es declarado inocente por el juez que conoce todas las cosas. Entonces, creo que esto es sumamente fundamental y rescatar los confesionarios depende de los fieles también. Padre, sí, yo quiero confesarme, pero queremos confesionario en la parroquia, se lo queremos pedir, le ayudamos con una rifa, con lo que sea, apoyándolo, donando para que se cree el confesionario. Sencillo, no necesita ser muy elaborado, pero de madera, de una forma adecuada, que nos permita a nosotros vivir este sacramento como lo que es, ¿verdad? Como lo que depende mucho de la petición que hagan los fieles sobre esto, ¿verdad? Para que el sacerdote entre en la dinámica de administrar de forma consecuentemente congruente con lo que el sacramento es, pues a todos ustedes sus fieles. Es lo que yo les puedo decir al respecto. No sé si alguien más quiere comentar, no sé si se apareció otro comentario en YouTube. No, no hay más comentarios en YouTube. Bueno, muy bien. Si ya nadie más quiere decir algo o mencionar algo,
pues les recuerdo que les dejaré los enlaces, las ligas al tema de hoy, pues en la descripción, la fórmula también sobre el agua bendita, ahí la van a encontrar, de cómo presentarla a la otra persona para cuando se santigüen, pues utilicen esa fórmula, ¿verdad? Ec aqua benedicta, sit nobis salus et vita, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Entonces ahí lo van a tener para que ustedes puedan empezar a utilizarlo y rescatemos también el uso conveniente del agua bendita. Pídanle a sus padres, a sus párrocos, tener piletas de agua bendita en sus templos, ¿verdad? Para que esta costumbre se rescate y usemos convenientemente pues este sacramental. Pues nada más que agregar, vamos a finalizar con la oración final. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Nomini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios Padre y Señor nuestro, te damos gracias, omnipotente Rey, por habernos permitido concluir esta sesión formativa. Que la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y la luz del Espíritu Santo nos acompañen para discernir estos contenidos y aplicarlos convenientemente en nuestra vida cristiana, en la vida comunitaria. Señor, en tus manos ponemos todo, para que todo nazca de ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin, y que cuanto realicemos, cuanto pensemos y hablemos, sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli est presidium, impedili Deus supplicete precamur. Tuque prince milicia celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, mea perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.